Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original del grupo BAG Long Life 3 FE 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de aceite que vamos a analizar es aceite original del grupo Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, y es posiblemente uno de los aceites más utilizados actualmente, ya que por un lado es uno de los aceites que más se utiliza en el primer llenado cuando los vehículos salen de fábrica, así como también es uno de los aceites principales que se utiliza actualmente en los mantenimientos que se realizan en los concesionarios oficiales. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites, hay poca o ninguna información, ya que los fabricantes no publican demasiados datos sobre los mismos, así que vamos a ver en este vídeo qué tal es. Comenzamos con la hoja de seguridad, y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento del reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Aparece un código CAS 848-301-699 con una concentración comprendida entre un 70 y un 90%, y se trata de aceite base GTL, Gas to Liquid, que actualmente el mayor proveedor de este tipo de bases es el fabricante Shell. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 58,7, viscosidad cinemática a 100 grados, 11,8 e índice de viscosidad 202. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,5, y tratándose de un aceite ACAC3, que ya os adelanto, este aceite que de manera oficial homologa la norma 504-507, a su vez debe homologar la norma ACAC3, pues la reserva alcalina es un valor bastante elevado. Recordar que este tipo de aceites ACAC3 suele contener una concentración relativamente reducida de aditivos antidesgantes y detergentes para no saturar el filtro de partículas, pero pese a ello ha conseguido una reserva alcalina muy elevada. En cuanto al resto de parámetros como TAN, cenizas, congelación, inflamación, bombeo, porcentaje de evaporación NOx y azufre, por desgracia no se han medido. En cuanto a las cenizas, ya os adelanto que debe comprenderse en torno a 0,8 aproximadamente, y la concentración de azufre debe de comprenderse en 0,3 o inferior. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este aceite concreto no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 748, 809 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes que han pasado por aquí por el canal. Boro, 471 partes por millón, es una concentración muy elevada, es bastante elevada, sobre todo comparado con la inmensa mayoría de aceites que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. El boro cumple distintas funciones dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración. Cuando encontramos concentraciones pequeñas, en torno a 40, 50, 60, suele hacer principalmente función de dispersante para que la suciedad no se quede pegada a las paredes, así como tampoco que se acumule y se haga como humos, pequeñas pelotas, pero en este caso también cuando encontramos concentraciones tan elevadas de 471, su principal función también es la de antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. En este aceite concreto se ha utilizado tan solo 10 partes por millón, es una concentración bastante reducida. Y en cuanto al calcio, que en este aceite sin duda alguna es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 1738, que está en el límite máximo superior de lo que se suele encontrar en los aceites de este tipo denominados mid-subs o ACAC3. Por norma general, este tipo de aceite suele contener una concentración que comprende entre 1500 y 1800. El wolframio, así como también el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso el fabricante no lo ha utilizado. Y en cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que los aceites vírgenes nuevos sin utilizar suele elevarse cuando el fabricante ha utilizado algún tipo de éster en la formulación del aceite. En este caso hay un valor 12, es un valor muy bajo. En principio el fabricante no ha utilizado éster para la formulación de la base de este aceite. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Aquí se eleva muy poquito, y unido también al parámetro de oxidación de 12, quiero pensar que el fabricante muy posiblemente haya diluido previamente los aditivos en
algún tipo de éster para mejorar la miscibilidad. La siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está por debajo de la línea de 1, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Y en este caso, como hemos podido comprobar por la hoja de seguridad, se trata de aceite base GTL, Gas to Liquid. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base GTL, Gas to Liquid, este tipo de base, pese a pertenecer a las bases grupo 3, coloquialmente se le denomina base grupo 3 Plus, ya que no se obtiene directamente de la torre de destilación del petróleo, sino que se obtiene con un procedimiento en el que se licúa el gas natural. De esta forma se obtienen bases muy puras, muy estables y además que toleran bastante bien las bajas temperaturas. Por desgracia, en el análisis de laboratorio no se ha realizado toda la batería de pruebas que nos hubiese gustado, pero ya os adelanto que este tipo de aceite a baja temperatura se suele comportar bastante bien. Me ha llamado la atención el TBN, la reserva alcalina, como he comentado durante el vídeo, pese a tratarse de un aceite ACAC3, los cuales suelen venir bastante recortados de aditivos detergentes y por ende también lo que es la reserva alcalina se ve un poco penalizada, en este caso tiene un valor 8,5, que es un valor muy elevado, casi rozando el valor típico de lo que pudiese ser un aceite denominado full saps, como lo que se suele encontrar en un aceite ACA3 B4. En cuanto al paquete de aditivos, sin ser nada extraordinario del otro mundo, sí que me ha gustado el uso del boro, y esto sí que suele ser una firma característica de la inmensa mayoría de aceites de Shell. Y es que este aceite es directamente producido por el fabricante Shell. Aquí no hay duda alguna, porque tanto la base como el paquete de aditivos nos es muy familiar. En esta tabla he puesto una comparativa del aceite que estamos analizando, el aceite original del grupo BAG 0W30, con dos modelos de Shell que han pasado por aquí por el canal, también en 0W30 y que también homologan la norma del grupo BAG 504-507. Como podéis ver, los parecidos son muy razonables, empezando con la viscosidad, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática y sobre todo esta a 100 grados son prácticamente idénticas. La reserva alcalina en todos los modelos son muy elevadas, todos por encima de 8,5, y en cuanto al paquete de aditivos, pues salvando pequeñas diferencias, también hay que tener en cuenta que dependiendo de la tirada del aceite, así como también el análisis de laboratorio en donde se mida, puede haber pequeñas variaciones, pero son todos muy parecidos. Sobre todo el dato característico, la alta concentración de boro que se mantiene en los tres modelos. Quizás la diferencia más notable es el Shell que he puesto en medio, que sí que tiene una concentración más elevada de calcio, pero podéis ver que prácticamente todo el paquete de aditivos, así como también el parámetro de oxidación, son prácticamente el mismo. En general me parece un buen aceite, sin ser ni mucho menos un aceite que podamos considerar como un aceite top, porque por aquí por el canal han pasado muchos otros 0W30 notablemente superiores, pero hay que tener en cuenta que se trata de un aceite OEM y por la experiencia que tenemos aquí en el canal, pues en la mayoría de los casos muchos aceites originales OEM han dejado bastante que desear y en este caso no ocurre lo mismo. En cuanto al precio, este aceite se puede conseguir online, aparte de los concesionarios oficiales. Online he visto que se puede conseguir en alguna oferta puntual en alguna tienda desde unos 35 euros aproximadamente, donde más barato lo he encontrado, hasta aproximadamente los 45 euros donde más caro lo he encontrado. En esos 45 euros ya no me parece una opción interesante, porque ya por ese rango de precio podemos encontrar otras alternativas también en 0W30 y con la norma 504-507 que son notablemente superiores a este modelo de aceite, teniendo en cuenta que se trata de un 0W30, que ya de por sí los 0W suelen ser como norma general más caros que los 5W, pues no me parece un precio descabellado, y en relación a lo que ofrece este aceite en cuanto a la base y en cuanto al paquete de aditivos, pues siempre que lo podéis encontrar por debajo de los 40 euros, pues no lo veo una mala opción. En caso de no encontrarlo y si queréis seguir siendo fiel a la marca y utilizar el mismo tipo de aceite que utiliza la marca, que como he comentado, este aceite se utiliza tanto en el primer llenado de fábrica como en los restantes mantenimientos que se van pasando en el concesionario oficial, pues podéis optar por la opción de Shell, que como he mostrado es exactamente el mismo aceite y posiblemente sí que os sea más fácil de conseguirlo. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún amigo, un primo, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y que posiblemente tenga un vehículo que utilice este tipo de aceite. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.